Si escuchas este sonido, no es un perro. Y lo que esta mujer hizo después podría costarle todo. Fue en una de esas noches congelantes en Montana, cuando el viento no solo sopla, sino que parece advertirte que no deberías estar afuera. Sarah Whitmore, 72 años, viuda, sola en una cabaña al borde del bosque, estaba sentada junto al fuego con una taza de té que ya se había enfriado. No esperaba nada de esa noche. Nadie la esperaba a ella. Hasta que escuchó ese sonido. No era un ladrido, no era un simple gemido. Era algo quebrado, como si algo pequeño estuviera intentando sobrevivir y fallando. Dejó la taza sin pensar. Tomó el viejo farol de aceite que su esposo usaba en sus días de caza y salió al frío. El aire le cortó la piel, pero no se detuvo. El sonido volvió, débil, arrastrado por el viento, viniendo desde lo más profundo del bosque. Cada paso que daba sobre la nieve crujiente la alejaba de la seguridad y la acercaba a algo que no entendía. Y cuanto más avanzaba, más claro era. Eso no era normal. Eso no pertenecía a ningún animal doméstico. Aún así, siguió. Cuando finalmente lo encontró, el tiempo pareció detenerse. Bajo un pino caído había un cachorro, pequeño, gris, temblando, con el cuerpo cubierto de hielo. Pero eso no fue lo que la paralizó. A su lado estaba su madre, inmóvil, sin vida. El cuerpo rígido, la nieve acumulándose sobre su pelaje, la sangre ya oscurecida marcando el suelo. Y el cachorro no se había ido. Estaba pegado a ella, llorando en silencio, como si no entendiera por qué el calor había desaparecido. Cuando levantó la mirada y vio a Sarah, no huyó, no gruñó, solo la miró. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. No era confianza, no era miedo, era algo más profundo, algo que no necesitaba explicación. Nadie podría explicar por qué lo hizo, ni siquiera ella. Pero avanzó, se arrodilló en la nieve, se quitó la bufanda y lo envolvió con cuidado. El cachorro apenas reaccionó. Estaba demasiado débil, o tal vez estaba esperando. Lo levantó y lo apretó contra su pecho, sintiendo su pequeño corazón, latiendo rápido, desesperado por seguir. El camino de regreso fue largo. Cada paso era una pregunta sin respuesta. ¿Qué estás haciendo? ¿Y si es peligroso? ¿Y si alguien se entera? Pero por cada duda había algo más fuerte. El hecho de que si lo dejaba allí, moriría. Dentro de la cabaña, todo cambió. Encendió el fuego, preparó un espacio con mantas viejas y lo dejó descansar. No lloró más. Solo miraba, como si estuviera intentando entender este nuevo mundo. Sarah improvisó alimento con lo que tenía, usando un gotero para darle leche poco a poco. Al principio, nada. Luego, un pequeño movimiento. Un leve intento de sobrevivir. Y eso fue suficiente. Lo llamó Ash. El nombre simplemente apareció. Tal vez por el color de su pelaje, tal vez porque parecía haber salido de algo destruido, pero no completamente perdido. Los días pasaron y algo empezó a cambiar. Ash dejó de temblar. Empezó a caminar, a seguirla, a observarla. Pero no como un perro, nunca como un perro. No ladraba, no jugaba, no reaccionaba a los sonidos como debería. Solo miraba, siempre mirando, como si entendiera más de lo que debería. Y eso fue lo que empezó a inquietar a la gente. En un lugar pequeño, nada pasa desapercibido. Las huellas en la nieve, las visitas menos frecuentes, las miradas más largas. El sheriff preguntando cosas que parecen casuales, pero no lo son. ¿Escuchaste algo raro? ¿Todo bien por aquí? Y luego los vecinos. Eso no es un perro. Deberías llamar a alguien. Esto puede terminar mal. Y en el fondo, todos tenían razón. Pero no por lo que creían. Ash crecía rápido, demasiado rápido. Su cuerpo cambiaba. Su forma de moverse era más precisa, más silenciosa.
más salvaje, y aún así seguía eligiéndola. Hasta que un día todo cambió. Ash escapó. Sara corrió detrás de él, con el corazón golpeando en su pecho. Lo encontró en el borde del bosque, y frente a él, una presa. Un animal muerto. No había culpa en sus ojos, solo verdad. Instinto puro. Y en ese momento, ella entendió lo que había estado evitando desde el principio. Él no era suyo. Nunca lo sería. Esa noche, sentada en el suelo, lo miró y le hizo una pregunta que no esperaba responder. «Si te dejo ir, ¿volverás?» 3 días después, Ash desapareció. Sin ruido, sin rastro. El bosque simplemente lo reclamó. Y el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era definitivo. Sara siguió con su vida, como antes, como siempre. Pero algo faltaba. Y ella lo sabía. Hasta que en la 4ª mañana lo sintió antes de escucharlo. Una presencia. Salió al porche y allí estaba. Ash. Más grande, más fuerte. Pero no estaba solo. Otro lobo venía detrás de él, herido, débil. Ash no se acercó. Solo se quedó allí, mirándola. Y en ese instante, todo encajó. Él no había vuelto por necesidad. Había vuelto por elección. Con el tiempo, todo cambió. Ash ya no vivía dentro de la cabaña. No dormía junto al fuego. No cruzaba ciertos límites, pero nunca dejó de aparecer. Al amanecer, al atardecer, siempre a la distancia, siempre presente. Y los vecinos, poco a poco, dejaron de hablar. Porque algunas cosas no se explican, solo se aceptan. Y al final, Sara entendió algo que cambió todo. No se trata de domesticar lo salvaje. No se trata de poseer. A veces el amor real es abrir la puerta y confiar en que, si ese vínculo es verdadero, encontrará el camino de regreso. Ahora dime la verdad. Si un animal así te eligiera, ¿tendrías el valor de dejarlo libre o intentarías quedarte con él?